Era una tarde lluviosa en Medellín. El cielo parecía cargado de una melancolía espesa, de esas que hacen que uno mire hacia adentro más que hacia afuera. Juan Guillermo Cuadrado regresaba del entrenamiento con la selección. Había tenido un día largo, de esos en los que el cuerpo llega rendido, pero el alma todavía da vueltas. Su auto negro avanzaba lentamente por una de las avenidas de Poblado, cuando de repente algo llamó su atención al costado de la vía. Un anciano, empapado por la lluvia, intentaba empujar un viejo carrito con frutas que se deslizaba peligrosamente hacia una cuneta. Nadie se detenía. Los carros pasaban esquivándolo como si fuera invisible, como si su lucha con la gravedad y el agua no fuera digna de un segundo de atención. Cuadrado frenó instintivamente. Algo dentro de él no le permitió seguir. Bajó el vidrio, observó al anciano y sin pensarlo más, encendió las luces intermitentes. «Hermano, espere, lo ayudo», dijo mientras se bajaba del auto. El agua le empapó los pantalones, pero no le importó. El anciano levantó la vista y, con una voz temblorosa, le respondió: «No se preocupe, mijo, yo puedo solo». Cuadrado sonrió. «No, compa, a veces hasta los más fuertes necesitamos una mano». Juntos empujaron el carrito hasta un costado seguro. El anciano jadeaba, y sus manos temblaban no solo por el esfuerzo, sino por el frío. Cuadrado lo invitó a subirse al auto, pero el hombre negó con un gesto humilde. «No, muchacho. Gracias, pero este carrito es mi vida. Si lo dejo, me lo quitan». Fue entonces cuando Cuadrado, empapado también, tomó una decisión. Lo acompañaría hasta donde tuviera que ir. Caminaron bajo la lluvia durante casi media hora. La gente los miraba, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Pero Cuadrado no se detuvo. El anciano empujaba el carrito lleno de frutas ya golpeadas por el agua, y él, sin dudar, caminaba a su lado, protegiéndolo con una sombrilla que apenas alcanzaba para cubrirlos a los dos. Durante el trayecto, Cuadrado comenzó a preguntar: «¿Y cómo se llama, don?» «Me llamo Samuel, hijo. Samuel Torres. Aunque pocos me llaman así, la mayoría ni siquiera me mira». «¿Y vive muy lejos?» «A unas cuadras, en un cuartico cerca del río. Allí vendo mis frutas en la esquina. A veces me va bien, a veces no vendo nada, pero Dios nunca me deja». Esa última frase resonó profundamente en Cuadrado. «Dios nunca me deja». Era algo que él mismo solía repetir, pero escucharlo en boca de alguien que claramente sufría tenía otro peso. Cuando llegaron, Cuadrado vio el lugar, una casita de madera vieja, con techo de zinc, al borde de una quebrada. Había goteras, humedad y una silla plástica al lado de una vela encendida. En un rincón, una pequeña imagen de la Virgen con flores secas. Samuel dejó el carrito bajo un plástico y, agradecido, le ofreció a Cuadrado una taza de café. «Es lo único calientico que tengo, mi hijo». El jugador aceptó sin dudar. Se sentó en la silla, escuchando la lluvia caer sobre el techo, mientras el anciano hablaba de su vida, de su esposa fallecida hacía años, de sus hijos que se habían ido a buscar suerte y nunca más regresaron. Y ahí, entre la pobreza y la fe sencilla de aquel hombre, Cuadrado sintió que algo se movía dentro de él. No sabía aún qué era, pero intuía que esa tarde bajo la lluvia no había sido casualidad. Los días siguientes, la imagen de aquel anciano no se borraba de la mente de Cuadrado. Mientras entrenaba, mientras rezaba en silencio antes de dormir, e incluso durante las comidas con sus compañeros, algo lo inquietaba. Había conocido muchas personas humildes, había hecho donaciones, visitado hospitales, pero lo que sintió aquella tarde fue distinto. Era una conexión, una especie de llamado interior que no podía ignorar. Una semana después, sin avisarle a nadie, Cuadrado decidió volver al barrio donde había dejado a don Samuel. Esta vez sin escoltas, sin cámaras, sin nada que lo identificara como la estrella de la Juventus o de la Selección Colombia. Solo él, con una gorra, una chaqueta y un corazón lleno de curiosidad. El barrio era aún más crudo de lo que recordaba. Calles de tierra, niños jugando descalzos,
paredes descascaradas, perros flacos buscando comida. Pero también había sonrisas, olor a arepa recién hecha y música de fondo que salía de alguna vieja grabadora. Entre esas contradicciones, Cuadrado volvió a ver el carrito de frutas de don Samuel, apoyado frente a una tienda. Y allí estaba él, el anciano, sentado en una silla, saludando a los vecinos con la misma serenidad de siempre. Don Samuel, gritó Cuadrado con una sonrisa. El viejo levantó la vista, sorprendido. «Ah, muchacho, no esperaba volver a verte». Cuadrado se sentó junto a él, y comenzaron a hablar. Le contó que había estado pensando mucho en aquella tarde, en su historia, y quería conocerlo mejor. Don Samuel se rió, con esa risa cansada pero sincera de quien ha vivido mucho. «Ay, hijo, mi historia no tiene nada de especial. Solo soy un hombre que ha cometido errores y que aprendió que la fe es lo último que se pierde». Poco a poco, entre palabras pausadas y miradas cargadas de recuerdos, el anciano empezó a contar su vida. Había sido campesino en el Chocó, trabajó duro para mantener a su familia, pero la violencia lo expulsó de su tierra. Llegó a Medellín con su esposa y sus 2 hijos buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, la vida no fue fácil. Su esposa murió enferma, y sus hijos, en su adolescencia, se involucraron con malas amistades. Uno de ellos desapareció. El otro, un muchacho a que amaba profundamente, fue encarcelado tras una pelea en la que alguien terminó muerto. «Desde ese día, mi casa quedó vacía», dijo el anciano, mirando al suelo. «Pero nunca dejé de rezar. Nunca dejé de creer que algún día Dios me devolvería a mis hijos, o al menos la paz que perdí». Cuadrado lo escuchaba en silencio. No sabía qué decir. Aquella historia lo atravesaba como un rayo. Recordó a su propia madre, sus oraciones, las veces que ella le decía: «Mijo, cuando tengas todo, nunca olvides ayudar a quien no tiene nada, porque ahí es donde se mide el corazón». Y ahora entendía. Esa tarde bajo la lluvia no había sido un accidente. Era una lección, un recordatorio. Antes de irse, Cuadrado compró varias frutas de carrito, aunque sabía que no las necesitaría. Le pagó el doble, sin que el anciano se diera cuenta, y le prometió volver pronto. «Usted me recuerda mucho a alguien, don Samuel», le dijo antes de despedirse. El anciano sonrió con ternura. «Tal vez te recuerdo lo que fuiste, hijo, o lo que aún puede ser». Esa frase se quedó grabada en su mente como un eco. Lo que aún puede ser. Esa noche, mientras oraba, Cuadrado sintió algo distinto. No era tristeza, era una sensación de propósito. Sabía que aquella historia no había terminado. Sabía que debía volver. Pasaron algunos días, pero Cuadrado no podía dejar de pensar en don Samuel. Cada palabra del anciano resonaba dentro de él, como si hubiese una historia detrás de la historia, algo que aún no comprendía del todo. Así que, una mañana libre antes del entrenamiento, decidió regresar una vez más al barrio. Llevó algunas bolsas de víveres y ropa nueva, pero su verdadera intención era otra. Entender por qué ese encuentro lo había marcado tanto. Cuando llegó, vio a don Samuel ayudando a una vecina a descargar unas cajas. Su cuerpo frágil se movía con dificultad, pero su sonrisa seguía ahí, inquebrantable. Cuadrado se acercó y lo saludó con un abrazo cálido, de esos que no se dan por cortesía, sino por gratitud. «Don Samuel, traje unas cositas para usted», dijo mientras abría el baúl del carro. El anciano lo miró con sorpresa y humildad. «Ay, hijo, no era necesario. Con tu visita me basta». Mientras compartían un café en una taza desgastada, don Samuel sacó una vieja caja de madera y se la mostró. Dentro había fotos amarillentas, cartas dobladas y una medalla militar oxidada. «Aquí está mi vida, mi hijo, lo poco que me queda». Cuadrado tomó una de las fotos con cuidado. En ella, un joven moreno, con el mismo cabello crespo que él, sonreía junto a un niño de unos 7 años. Lo curioso fue que el niño vestía una camiseta del Deportivo Independiente Medellín con el número 11 en la espalda. «¿Quiénes son, don Samuel?», preguntó intrigado. «Ese es mi hijo mayor, y el niño de la camiseta era su mejor amigo».
Pasaban el día entero jugando fútbol aquí en la calle. Soñaban con ser jugadores profesionales. El anciano suspiró. Pero el destino se los llevó por caminos muy distintos. Cuadrado sintió un escalofrío. Observó mejor la foto. Aquel niño, con la sonrisa ancha y los ojos vivaces, tenía un aire familiar. Era como verse en un espejo del pasado. ¿Recuerda cómo se llamaba ese niño? Preguntó con el corazón acelerado. Don Samuel pensó por un momento y respondió con naturalidad. Claro que sí, se llamaba Juan Guillermo. Vivía unas cuadras más arriba con su mamá, una señora muy creyente que siempre lo llevaba al templo los domingos. El silencio se apoderó del ambiente. Cuadrado se quedó mudo, sin saber cómo reaccionar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Don Samuel, ese niño era yo. El anciano lo miró sin entender al principio. Luego, sus manos temblorosas cubrieron su rostro. ¿Usted es el hijo de doña Marcela?, dijo con la voz quebrada. Cuadrado asintió con los ojos húmedos. No puedo creerlo. El pequeño Juan Guillermo, dijo don Samuel con una mezcla de sorpresa y emoción. El anciano comenzó a llorar, y Cuadrado lo abrazó con fuerza. Ese momento fue como un viaje al pasado, un reencuentro con una parte olvidada de su historia. Don Samuel no era un extraño. Era el padre de su amigo de infancia, aquel con quien compartió sus primeros sueños de fútbol, aquel que lo inspiró a nunca rendirse. Entonces todo tuvo sentido. El impulso de detener el auto, la conexión inmediata, la sensación de familiaridad. No era una coincidencia. Era el destino, cerrando un círculo que había quedado abierto hace años. Durante horas hablaron del pasado. Don Samuel le contó que después de que su hijo desapareció, solía sentarse todos los días en la calle donde jugaban, esperando volver a ver a alguno de esos niños. Siempre dije que el fútbol le daría sentido a mi vida, y mírate ahora, hijo, eras tú el que debía volver, dijo el anciano con una sonrisa triste, pero llena de paz. Cuadrado, conmovido, prometió algo en silencio. No dejaría que don Samuel pasara un solo día más solo. Después de aquel descubrimiento, nada volvió a ser igual para Cuadrado. Durante varios días, no podía dejar de pensar en la historia de don Samuel y en aquel niño, su amigo de la infancia, que había desaparecido sin dejar rastro. La vida los había separado por caminos completamente distintos. Mientras uno encontró en el fútbol una oportunidad, el otro se perdió en las calles que no perdonan. Pero ahora, el destino los conectaba de nuevo a través del padre que aún conservaba la fe. Cuadrado sabía que no podía quedarse solo con la emoción del momento. Debía actuar. Así que, sin decirle nada a don Samuel, comenzó a mover contactos. Habló con su madre, con antiguos conocidos del barrio, con la iglesia local. Organizó discretamente un plan. Quería devolverle al anciano un pedacito de esperanza. Una semana más tarde, Cuadrado regresó al barrio, pero esta vez no lo hizo solo. Lo acompañaban algunos amigos de la selección, miembros de su fundación y varios vecinos que él mismo había convocado. Don Samuel, sentado frente a su carrito de frutas, se sorprendió al ver la multitud que se acercaba. —¿Qué está pasando, mijo? —preguntó confundido. Cuadrado sonrió. —Hoy es un día especial, don Samuel. Un día para agradecer. Los vecinos no podían creerlo. El mismísimo Juan Guillermo Cuadrado, el ídolo de Colombia, había regresado al barrio para ayudar, pero no con cámaras ni discursos vacíos. Lo hacía con humildad, como uno más. Había traído materiales para reparar techos, alimentos, ropa y, sobre todo, esperanza. Organizó una jornada de reconstrucción comunitaria. Pintaron muros, arreglaron la cancha donde jugaba de niño y colocaron una placa con el nombre del hijo de don Samuel, Cancha José Samuel, donde los sueños nunca mueren. El anciano, al ver su nombre y el de su hijo grabados en esa placa, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. —¿Por qué haces todo esto, hijo? —preguntó entre lágrimas. Cuadrado lo abrazó con fuerza. —Porque usted y su hijo fueron parte de mis comienzos, don Samuel. Porque yo no estaría aquí si no fuera por los que creyeron en mí cuando no era nadie.
y porque la fe, cuando se comparte, se multiplica. La jornada se convirtió en una verdadera fiesta popular. Los niños del barrio jugaban descalzos en la cancha recién pintada, mientras Cuadrado se mezclaba con ellos, riendo, enseñándoles trucos y levantando polvo con cada gambeta. No había reflectores, ni fotógrafos, ni discursos oficiales. Solo alegría, gratitud y fe. En medio de la celebración, una vecina se acercó al anciano con una noticia. Había visto por redes sociales una publicación de una fundación que ayudaba a reclusos a reintegrarse en la sociedad. Entre las fotos, reconoció un rostro familiar. Era su hijo, José Samuel. El anciano quedó paralizado. Cuadrado tomó el teléfono, revisó la imagen y confirmó lo impensable. Sí, era él, vivo, en otra ciudad, trabajando en un programa de reinserción. Don Samuel cayó de rodillas, llorando. «Dios es grande», susurró. Cuadrado lo abrazó, también con lágrimas. Sabía que aquel día no solo habían reconstruido una cancha, sino una vida. La noticia corrió rápidamente por el barrio, y todos se unieron en oración. La fe que el anciano había mantenido durante años había sido recompensada. Días después, Cuadrado usó sus contactos para localizar al hijo y facilitar su regreso. Cuando finalmente se reencontraron, don Samuel lo abrazó como si el tiempo se detuviera. Y ahí, frente a todos, Cuadrado solo sonrió, mirando al cielo. Esto es lo que realmente importa», susurró. El día del reencuentro quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron allí. La pequeña cancha del barrio, que antes era solo un terreno polvoriento y abandonado, se había convertido en un símbolo de esperanza. Los vecinos se reunieron alrededor de don Samuel y su hijo, mientras Cuadrado observaba desde un costado, con una sonrisa serena, casi espiritual. Había visto muchas victorias en su vida, goles decisivos, títulos, reconocimientos, pero ninguna se comparaba con aquella escena. No había trofeos, ni himnos, ni cámaras. Solo un padre reencontrando a su hijo y una comunidad renaciendo gracias a la fe. Don Samuel, aún con lágrimas en los ojos, se acercó a Cuadrado y le tomó las manos. «Hijo, yo no tengo cómo pagarte esto. Me devolviste la vida y me devolviste a mi muchacho». Cuadrado lo abrazó, conmovido. «No me agradezca a mí, don Samuel. Agradezca a Dios, porque Él siempre encuentra la manera de juntar los caminos de los que aún creen. Yo solo fui una herramienta». El anciano sonrió y con voz temblorosa dijo algo que marcó a Cuadrado para siempre. «A veces los milagros no caen del cielo. Hijo, llegan manejando un carro y se detienen bajo la lluvia». Esa frase lo dejó sin palabras. Era simple, pero contenía una verdad profunda. Porque aquel día, Cuadrado entendió que la fe no se predica, se vive, que ayudar no es cuestión de dinero, sino de corazón, y que, en un mundo lleno de ruido, los actos silenciosos son los que más transforman vidas. El tiempo pasó, y la historia de aquel encuentro comenzó a difundirse por todo el país. No porque Cuadrado la contara, él jamás buscó reconocimiento, sino porque los propios vecinos, emocionados, la compartieron en redes sociales. Pronto los titulares aparecieron. Cuadrado reconstruyó una cancha y reúne a un padre con su hijo perdido, el gesto del crack colombiano que conmovió a todos. Pero lo que más conmovía era el mensaje detrás del hecho: la fe y la bondad aún existen. Semanas después, Cuadrado regresó al barrio. La cancha estaba llena de niños corriendo detrás del balón, riendo como lo hacía cuando era pequeño. Don Samuel, rejuvenecido, vendía frutas con su hijo a su lado. «Mírelos, don Samuel», dijo Cuadrado, sonriendo. Así debería verse siempre Colombia, con gente ayudándose, luchando y creyendo. El anciano asintió. «Así es, hijo. La fe no se enseña, se contagia». Antes de irse, Cuadrado se detuvo frente al mural recién pintado que decoraba la entrada de la cancha. En letras grandes se leía: «Donde hay fe, los milagros no terminan». Miró el cielo, respiró hondo y cerró los ojos.
En ese instante, recordó todas las veces que su madre le decía que nunca pasara de largo ante quien necesitara ayuda. Y entendió que aquel día en que detuvo su auto bajo la lluvia no fue quien ayudó al anciano. Fue Dios quien lo detuvo a él, para recordarle el verdadero propósito de su vida. Desde entonces, cada vez que Cuadrado marca un gol o levanta los brazos al cielo, no lo hace por costumbre. Lo hace en memoria de ese día, de ese anciano, y de ese milagro silencioso que cambió su corazón para siempre. Porque algunos partidos se ganan en la cancha, pero los más importantes se ganan en el alma.